Muy bien, pues buenas noches chicos, gracias por conectarse a esta segunda clase virtual. Estamos en la materia de Matemáticas uno en el semestre febrero-julio 2025. Mi nombre es Juan Ramos y bueno, pues vamos a comenzar con esta sesión. Seguimos trabajando con la unidad número uno, que es sistemas numéricos, y pues vamos a irnos directito y sin escalas a trabajar con lo que son los números racionales. Y específicamente vamos a estar trabajando con operaciones. Las operaciones con números racionales. Ya habíamos visto en la clase anterior que hay cuatro operaciones básicas: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y ahorita pues vamos a conocer cuáles son los números racionales. También ya vimos anteriormente la clasificación de números, pero vamos a recordar algo muy importante acerca de este concepto. ¿Ok? Y ahí se van conectando los demás. Bienvenidos chicos. Ya iniciamos con esta clase. Muy bien, pues lo primero que tenemos que recordar es que a los números racionales nosotros los conocemos como fracciones. ¿Ok? Es así como nosotros estamos un poquito más familiarizados con este concepto. Cuando escuchen la palabra números racionales o el concepto de números racionales, ustedes acuérdense de las fracciones, ¿ok? Y las fracciones se clasifican dependiendo de sus características, algunas características específicas. Por ejemplo, están las fracciones propias. Estas fracciones son aquellas donde el numerador es menor que el denominador. Recuerden que el numerador es el numerito que está en la parte de arriba de la barrita y abajo se llama denominador. ¿Ok? Entonces, cuando el numerador, es decir, el número de arriba, es menor que el denominador, entonces estamos hablando de fracciones propias. ¿Ok? Y recordando así un poquito algunos ejemplos, podemos escribir, por ejemplo, la fracción 2 tercios, podemos decir la fracción 7 décimos, podemos hablar de la fracción 6 cuartos, etcétera, etcétera. ¿Ok? El número de arriba es menor que el de abajo. Y también es importante que sepan que una fracción propia, pues es aquella fracción en donde estamos seleccionando menos del entero. Por ejemplo, si hablamos de la fracción 2 tercios, pues imagínense a lo mejor un pastel circular que está dividido en tres partes iguales y solamente estamos seleccionando dos partes de ellas, ¿sí? O una, no sé, un pastelito, una galleta, etcétera. O sea, ustedes se pueden imaginar cualquier cosa que puedan repartir en partes iguales. Por ejemplo, una barra de chocolate que a lo mejor estamos dividiendo en cuatro partes. Miren, por ejemplo, aquí ya me acabo de dar cuenta que les puse aquí una fracción al revés, porque aquí el 6 es más grande que el 4. Es al revés, es 4 sextos. 4 sextos. Ok, por ejemplo, la fracción, vamos a llamar la fracción 3 cuartos. Tenemos una barra de chocolate dividida en cuatro partes iguales y solamente nos comemos tres de esas cuatro partes. Observen que estamos seleccionando menos de un entero. ¿Ok? Si el número de arriba es menor que el de abajo, es una fracción propia y estamos seleccionando menos de un entero. Luego están las fracciones que son iguales a uno. Estas fracciones son aquellas en donde el numerador es igual al denominador. Por ejemplo, si hablamos de la fracción 2 medios, fíjense cómo los números son iguales arriba y abajo: 3 tercios, 4 cuartos, 5 quintos, 6 sextos. Observen cómo el número de arriba pues es igual que el de abajo, entonces a este tipo de fracciones se les llama como fracciones iguales a uno o fracciones iguales a un entero. Y vamos a lo mismo, si ustedes tienen, por ejemplo, un objeto dividido en dos partes iguales y seleccionamos las dos, ahí estamos hablando de la fracción 2 medios, pues realmente estamos seleccionando el entero completo. Si tenemos otro objeto, por ejemplo, un cuadrado dividido en cuatro partes iguales, y yo selecciono las cuatro partes iguales, esa sería la fracción 4 cuartos. Entonces, representa que estamos seleccionando el entero completo. Están las fracciones impropias. Estas fracciones son aquellas donde el numerador es ahora sí mayor
al denominador. Por ejemplo, ahora sí, la que les había puesto ahí que estaba equivocada. 6 cuartos. El de arriba ahora sí es mayor que el de abajo. Entonces es una fracción impropia. Pensando en otro, por ejemplo, 10 tercios. Otro ejemplo, 7 este, quintos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Si el de arriba es mayor que el de abajo, entonces es una fracción impropia. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos seleccionando más de un entero. Para ilustrar un poquito la fracción 6 cuartos, yo tengo un entero, yo divido el entero en 4 partes porque recuerden que el denominador es el que me dice en cuántas partes debo de yo dividir el entero, el numerito que está abajo. Entonces un objeto yo lo divido en 4 partes. Pero si yo la selecciono sería 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 4 cuartos. Pero yo quiero 6 cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo dibujar otro elemento, otro objeto idéntico al primero, dividirlo nuevamente en 4 partes iguales y seguir seleccionando. Aquí yo tengo 4 cuartos, aquí serían 5 cuartos, 6 cuartos. Fíjense cómo este modelo de área me está representando la fracción 6 cuartos. Pero si observamos también, fíjense cómo estamos seleccionando un entero completo, ¿sí? Un entero completito. Y estamos seleccionando 2 cuartos de otro entero. Entonces observen cómo esta fracción impropia automáticamente, ya con modelo de área, podemos observar que es equivalente a una fracción mixta. Las fracciones mixtas son aquellas en donde estamos seleccionando un entero completo o varios enteros completos más una fracción propia. Por ejemplo, un entero 2 cuartos. Aquí me está hablando de que estoy seleccionando un entero y solamente 2 cuartos de otro entero. Otra fracción mixta puede ser 2 enteros, 3 quintos. Estoy seleccionando 2 objetos completos y solamente 3 quintas partes de un tercer objeto. ¿Ok? Otro ejemplo puede ser 4 enteros, 1 medio. Estoy seleccionando 4 objetos completitos más la mitad de un quinto objeto. ¿Ok? Ahí ya nosotros tendríamos que visualizar cómo representar esto con modelos de área. Por ejemplo, esta fracción de 4 enteros, 1 medio. Pues imagínense que tenemos 4 círculos. Cada círculo está dividido a la mitad, exactamente a la mitad. ¿Ok? Y aquí tenemos un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, 6 medios, 7 medios, 8 medios. Pero solamente tengo 4 enteros seleccionados, entonces tengo que dibujar un quinto objeto, dividirlo otra vez a la mitad y seleccionar el que me falta. ¿Sí? Si se fijan, aquí estoy seleccionando 9 medios, que es equivalente a 4 enteros, 1 medio. ¿Ok? Hay dos maneras en las que podemos representar una fracción de este tipo, como impropia, donde el numerador es mayor al denominador, o como mixta, donde ya contemplamos las partes enteras de la fracción. ¿Ok? Eso es nada más un recordatorio de qué tipos de fracciones hemos conocido a lo largo de pues, nuestra educación básica. ¿Ok? Entonces, hay que resolver operaciones con fracciones y vamos a ir directito con las sumas y las restas. Cuando ustedes estén sumando o restando fracciones y ustedes se den cuenta que el denominador es el mismo, eso está bien sencillo de trabajar. Ahí lo que ustedes van a hacer es sumar solamente los numeradores y el denominador va a pasar igualito en la respuesta. Por ejemplo, aquí tenemos 4 doceavos más 2 doceavos. Como tengo doceavos en ambas fracciones, pues ese 12 va a pasar directo en mi respuesta. Ahí no vamos a batallar en ese aspecto. Y solamente sumaríamos la parte de arriba. Aquí sería 4 más 2. 4 más 2 pues es igual a 6. 6 doceavos sería la respuesta, pero no termina ahí. Siempre que estemos trabajando nosotros con fracciones, las respuestas de cualquier operación que hagamos con ellas, suma, resta, multiplicación o división, la respuesta, el resultado siempre se tiene que simplificar, siempre y cuando sea posible. Habrá ocasiones donde sí sea posible,
habrá ocasiones en donde no sea posible. Habrá ocasiones en donde lo que nos conviene pues es solamente convertirla de impropia a mixta. Entonces, por ejemplo, aquí 6 doceavos, yo puedo sacarle la mitad tanto al 6 como al 12. La mitad de 6 pues sería 3. La mitad de 12 pues sería 6. Pero observo que 3 sextos todavía lo puedo seguir simplificando. Aquí yo puedo dividir entre 3 arriba y entre 3 abajo. 3 entre 3 me da 1, 6 entre 3 me da 2. O lo pude haber hecho desde el principio, ¿verdad? Dividir entre 6 arriba, 6 entre 6 es 1 y 12 entre 6 es 2, ¿ok? Podemos ir simplificando de parte, o sea, poco a poquito. Si yo me voy dando cuenta que se sigue pudiendo simplificar, pues lo simplifico hasta que ya no se pueda más, ¿ok? Pero si ustedes ya con la práctica se dan cuenta que pueden simplificar directamente hasta que ya no se pueda simplificar más, pues lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ok? Acá tenemos otra operación, ahora es una resta. 8 sextos menos 5 sextos, como ambas fracciones son sextos, el 6 pasa directo en nuestro resultado y luego a 8 le quito 5, pues eso me da igual a 3. Y resulta que pues 3 sextos es igual a un medio, por lo que ya vimos en la fracción de la parte de arriba, que puedo dividir entre 3 arriba y abajo de las fracciones. ¿Ok? Habrá ocasiones donde ustedes se topen con ejercicios donde no nada más tenemos una suma o una resta. Podemos tener operaciones combinadas, por ejemplo, 7 dieciseisavos más 6 dieciseisavos menos 5 dieciseisavos. Ahí nosotros ponemos inmediatamente el 16 como parte de la respuesta en el denominador y ya nada más vamos resolviendo. Si a 7 le sumo 6, me va a dar 13. Y luego si a 13 le resto 5, 13 menos 5 nos va a dar igual a 8. 8 dieciseisavos. Y resulta que 8 dieciseisavos lo puedo simplificar entre 8 arriba y entre 8 abajo. ¿Ok? 8 entre 8 es 1. 16 entre 8 son 2. Y fíjense cómo se redujo hasta la fracción en medio. Aquí resulta que las 3 se redujeron a un medio, pero no siempre va a suceder así. No siempre la respuesta simplificada va a ser un medio, a veces puede ser otra fracción. Ok, aquí lo importante es que ustedes puedan ver que este, pues es importante simplificar. Ok, déjenme hago más chiquito este cuadro para que pueda yo seguir escribiendo. Vamos a ver ahora los casos cuando los denominadores no son iguales. ¿Qué pasa cuando los denominadores no son iguales? Pues ahí no vamos a poder sumar y restar de forma directa. Ahí sí vamos a necesitar usar otros métodos, por ejemplo, el método de mariposa, el de común denominador, el de fracciones equivalentes. O sea, podemos utilizar diferentes estrategias. Yo personalmente siempre utilizo lo que es el método de mariposa. Sí, o bueno, no es que yo lo utilice, sino que es el método que yo generalmente le enseño a mis alumnos porque siento que es muy práctico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tengo aquí 3 octavos más 5 séptimos. Ok, vamos a usar el método de la mariposa. ¿Qué me dice el método de la mariposa? Me dice lo siguiente, que vamos a multiplicar, a pesar de que la operación es una suma, vamos a multiplicar cruzado numerador por denominador. En este caso voy a multiplicar 3 por 7 y voy a poner el resultado que es 21. ¿Ok? Luego, como es una suma, voy a poner más. Multiplico cruzado ahora de abajo hacia arriba, 8 por 5 me da 40 y pongo aquí el resultado. Todo eso dividido entre la multiplicación de los dos denominadores. En este caso, 8 por 7 sería 56 y ese lo pondríamos en la parte de abajo de nuestra fracción. ¿Ok? Ya sería nuestro nuevo denominador. ¿Ok? Entonces, paso número uno, multiplicamos de arriba hacia abajo, 3 por 7, 21. Como es suma, pongo más y luego cruzado ahora al revés, de abajo hacia arriba, que sería 8 por 5, que nos dio 40, entre la multiplicación de los dos denominadores, que sería 8 por 7, 56. ¿Ok? Muy bien. Ahora.
¿Por qué se llama método de la mariposa? Porque si ustedes ponen aquí antenitas, pues ahí más o menos se forma como una mariposita. Ok, ahora sí resolvemos. Sumamos 21 más 40. Eso es igual a 61 entre 56. Ustedes ahí van a poder tratar de sacarle partes, dividir entre 2, dividir entre 3. En este caso, no podríamos simplificar esta fracción. Así la dejaríamos expresada. ¿Ok? Seguimos con el siguiente ejemplo. Me voy a ir un poquito más rapidito porque ya se nos está acabando el tiempo. Ya son las 7:26. Y acuérdense que Zoom nos deja nada más 40 minutos. Entonces, siento que vamos un poquito lentos. Vámonos al siguiente ejemplo. 6 tercios menos 4 novenos. Multiplicamos cruzado de arriba hacia abajo. 6 por 9 son 54. Menos, porque es una resta, 3 por 4 son 12, entre 3 por 9, que me da 27. A 54 le restamos 12, me va a dar 42 sobre 27. 42 sobre 27 tampoco se puede simplificar, o bueno, creo que sí, se podría dividir entre, a ver, es 42 entre 3, creo que sí. 42 entre 3 sí me da entero. 27 entre 3 también me da entero. Ok, vamos a dividir entre 3. Sí se puede simplificar. Aquí sería 42 entre 3 me da 14 en la parte de arriba. Y 27 entre 3 nos da 9. Y 14 novenos, ahora sí, este ya será una fracción irreducible. Ahí ya no podemos reducir más. No podemos dividir entre 2. Ya no puedo seguir dividiendo entre 3. No se puede dividir entre 4 ni entre 5. Entonces ya, ahí quedaría nuestra fracción irreducible. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso de que tenga yo combinaciones de operaciones? O sea, que tenga varias operaciones en lugar de solamente una sencilla. Pues ahí lo haríamos por partes. O, como les decía, podemos utilizar otro método que puede ser el método del factor, perdón, del denominador común. Por ejemplo, yo tengo aquí los denominadores 2, 6 y 3. Y me parece que todos se pueden convertir a sextos. Por ejemplo, 7 medios, yo lo puedo convertir a sextos si yo multiplico por 3 abajo y por 3 arriba, porque 2 por 3 son 6. Entonces, 2 por 3 son 6 abajo y 7 por 3 son 21 arriba. Más 5 sextos, que pues ya está en sextos. Menos 8 tercios. Este también, el 3 por 2 se convierte en 6. Y si multiplico por 2 abajo, multiplico por 2 arriba. 8 por 2 son 16. ¿Ok? ¿Se fijan? Podemos cambiar todos a un común denominador para aplicar lo que vimos en los ejercicios de este lado, del lado izquierdo, directo. Entonces, como ya todos son sextos, paso el 6 en la respuesta. 21 más 5 me da 26, menos 16, pues me va a dar 10. 10 sextos lo puedo dividir entre 2 arriba y entre 2 abajo y me daría 5 tercios. Y si se fijan, 5 tercios es una fracción impropia. Entonces, lo que haríamos ahí es, si son 3 tercios más 2 tercios me daría 5 tercios, ¿verdad? 3 tercios pues es equivalente a un entero y me quedaría un entero con 2 tercios, que ya eso correspondería a la fracción equivalente en mixta. ¿Ok? Esos serían ejemplos cuando tenemos denominadores iguales, se suma y se resta directo, respetando nada más ahí el denominador. Si tengo diferentes, pues hay que usar método de mariposa, hay que usar común denominador o cualquier otra estrategia que ustedes se sepan para este tipo de ejercicios. ¿Ok? ¿Qué pasa con la multiplicación y la división? Aquí está, la verdad, muy sencillo en multiplicación y en división. Por ejemplo, en multiplicación no hay que hacer mucho cálculo. Hay que multiplicar directamente numerador por numerador y multiplicar denominador por denominador y simplificar en caso de que se pueda. Por ejemplo, aquí 3 por menos 5.
pues eso sería igual a, bueno, aquí ya me estoy metiendo un poquito de signos que lo vamos a ver más adelante, pero para que lo vayan viendo. 3 por menos 5, como tengo signos diferentes, me va a dar igual a menos 15. Y 4 por 6 me va a dar igual a 24. ¿Ok? La respuesta es negativa. Menos entre más es menos. Pero 15/24 se puede simplificar si divido entre 3 arriba y entre 3 abajo. Por ejemplo, menos 15 entre 3, o 15 entre 3 me da igual a 5 y 24 entre 3 me da igual a 8. Menos 5 octavos será la respuesta ya simplificada. 7 por 8 son 56. 6 por 9 son 54. Aquí podemos sacarle mitad y mitad a tanto al numerador como al denominador. La mitad de 56 sería 28 y la mitad de 54 sería 27. Y 28 sobre 27 ya no se puede simplificar más. O lo puedo pasar a mixta, que sería un entero, que sería 27/27, y me sobraría un 27. ¿Ok? Ahí está en formato mixta, de fracción mixta. Aquí abajito tengo tres fracciones. Aquí, por ejemplo, yo primero multiplicaría 4 por menos 5 me da menos 20 por 3 menos 60 en la parte de arriba. Abajo, puedo multiplicar 7 por menos 3 son menos 21 por 2 sería menos 42. Menos entre menos es más, aquí se vuelve positiva la fracción. Puedo sacar, este, creo que puedo dividir entre 6. Sí, puedo dividir entre 6 arriba y entre 6 abajo. Sería 60 entre 6 son 10 y 42 entre 6 son 7. O en mixta puede ser, si 7 séptimos es un entero, a 7 séptimos le sumaría 3 séptimos para que me dé 10. Entonces sería un entero, 3 séptimos. Y ahí ya queda mi fracción reducida y convertida hasta en mixta, de impropia a mixta. ¿Ok? Más al ratito vemos signos. ¿Ok? Déjenme ir checando el tiempo para tantearle. En la división, a pesar de que es división, lo que vamos a hacer es una multiplicación. Vamos a multiplicar en forma de zigzag. En este caso, 3 octavos entre 5 séptimos, yo multiplicaría cruzado. Primero, 3 por 7 y esto rebota en la parte de arriba. 3 por 7 me da 21. Entre. Luego multiplico cruzado. 8 por 5 y rebota. 8 por 5 nos da 40. ¿Ok? Y listo. Esa sería la respuesta. Fíjense, es forma de zigzag, pero a pesar de que es una operación de división, lo que nosotros vamos a hacer es una multiplicación. ¿Ok? Hacemos lo mismo con el que sigue. Ah, bueno, 21 sobre 40 no se puede simplificar. No, no se podría simplificar. Es menos 6 tercios entre menos 4 novenos, multiplicamos cruzado. Menos 6 por 9 rebota y me da menos 54. Entre 3 por menos 4 rebota y me da menos 12. Menos entre menos es más. Aquí la fracción se vuelve positiva. Aquí veo que puedo sacar mitad arriba y mitad abajo. A ver, 64. Creo que podemos dividir entre 6. Nos daría 9. Sí. Vamos a dividir entre 6, que es un número más grande que podemos usar. Aquí, como esto se vuelve positivo, pues nada más pondríamos 54 entre 6 nos da 9 y 12 entre 6 es igual a 2, o sea, 9 medios. Si se fijan, cada 2 medios es un entero, entonces serían 2, 4, 6, 8, 4 enteros y me sobra un medio. Ahí está la operación resuelta y simplificada la respuesta. Por acá multiplico 5 por 3 me da 15. Menos 6 por 8 me da 48, pero ya positivo. Aquí creo que podemos dividir entre 3. Si yo divido 15 entre 3 arriba me da 5 y 48 entre 3 abajo me va a dar 16.
5 sobre 16 y esa sí ya no se puede simplificar, ¿ok? Ahí tenemos esos ejemplos, tanto en multiplicación como en división. Aquí me falta ponerle las flechitas del rebote, ¿ok? Cruzado y rebota. Combinación de operaciones. Aquí sí me voy a ir un poquito más rápido. La operación de, la combinación de operaciones nos dice que hay que respetar algo que se llama jerarquía de operaciones. Lo que hay dentro de paréntesis es lo primero que se debe resolver, luego potencias y raíces, pero por causa, o sea, por motivo de que no hemos visto ese tema, pues lo vamos a dejar a un ladito. Luego se resuelve lo que son multiplicaciones y divisiones y al final se resuelve todo lo que sean sumas y restas, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, tenemos esta operación combinada. Tengo 6 menos 7 menos 8 más 6 más 5 menos 4 más 7 menos 6 más 2. Yo lo que les recomiendo, o es una recomendación, es una práctica que yo hago comúnmente, es la de agrupar positivos con positivos y negativos con negativos. Por ejemplo, aquí tengo este 6 positivo, más 6 más 5 más 7 más 2. Y yo lo que hago es primero sumar todos los positivos. 6 y 6 son 12, más 5 17, más 7 24, más 2 26. Y luego sumo los negativos, el menos 7 con el menos 8, con el menos 4 con el menos 6. Menos 7 menos 8 me da menos 15. Menos 4 menos 19. Menos 6 sería menos 25. Y luego ya resuelvo cuánto es 26 menos 25. Pues es igual a uno positivo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si tengo ya paréntesis? Bueno, pues los paréntesis se tienen que eliminar multiplicando por lo que esté afuera, pero dice aquí la regla que primero hay que resolver lo que hay adentro. Sí, hay algunos maestros y hay algunos cursos que te dicen que lo primero que hay que hacer es eliminar los paréntesis, pero no, no es verdad, no es que haya que eliminarlos primero, sino que primero se resuelve lo que hay adentro y ya teniendo la respuesta de lo que hay adentro, entonces ya empezamos a trabajar lo que seguiría, ¿verdad? A lo mejor sí puede ser la multiplicación, a lo mejor tiene que ser otro tipo de ejercicios. Entonces aquí, por ejemplo, tengo tres grupos de paréntesis. El primer grupo es este, el 2 que está adentro, no hay nada que resolver adentro. Luego está el 7 más 3, aquí hay que hacer una suma. Y luego está el 8 menos 4, ahí hay que hacer una resta. Ay, perdón. Entonces vamos a resolver primero lo que hay adentro y vamos bajando lo demás igual. 7 menos 4 por 2 menos 5 y luego 7 más 3 aquí me da 10 y luego menos 1 más 3. Resuelvo 8 menos 4 pues me da 4 y voy bajando lo que no usé. Ok, ya resolví lo que hay dentro de paréntesis. Potencias y raíces dijimos que todavía no porque no lo hemos visto. Lo que seguirá son multiplicaciones y divisiones. Aquí como veo son puras multiplicaciones. El menos 4 por 2, el menos 5 por 10 y el 3 por 4. Entonces todo lo demás lo vamos bajando igual. Sería 7 menos 4 por 2 me da menos 8. Menos 5 por 10 me da menos 50. Menos 1. Y luego 3 por 4 aquí me da 12 positivo. Y luego el más 2. ¿Ok? Agrupamos, yo como les digo, positivos con positivos. 7 más 12 son 19, más 2, 21. Luego menos 8 menos 5 son menos 58. Menos uno son menos 59. Aquí tengo dos números con signos diferentes. El 21 que no parece, ahí tiene un positivo al inicio. Entonces lo que hago es una resta normal. A 59 le resto 21, me va a quedar 38, pero ese 38 me va a quedar negativo porque es más grande la deuda. Yo siempre les digo, ¿verdad? De que los números negativos son como deudas y los números positivos es como dinero que tenemos para pagar. Entonces, ay, a ver, permítame, se me abrió otra ventanita aquí. Ahí está. Los negativos son como deuda que podemos usar, perdón, como deuda que tenemos que pagar y el dinero positivo es como dinero que podemos usar para pagar lo que debemos.
Ok, ahora sí ya me mandó el mensajito de los 10 minutos. Les pido por favor que me ayuden poniendo su nombre completito en el chat por si se me pasa a tomar lista como normalmente lo haríamos. Potencias y raíces. Las reglas. Primero, potencia es la acción de multiplicar un número por sí mismo dos o más veces. La base es el número que se va a multiplicar a sí mismo varias veces. El exponente es el que me dice, ese número pequeñito que se encuentra en la parte superior derecha de una base y ese que me dice o me indica las veces que ésta se multiplica. Y también se le conoce como exponencial a la potenciación. Y está compuesto pues por la base y el exponente, ¿ok? Por ejemplo, tengo 8 al cubo, elevado al cubo. Eso es igual a 512. El 8 sería nuestra base, el 3 sería nuestro exponente, el 512 es el producto de la potencia y a esto se le llama potencial o exponencial. ¿Ok? Ejemplo, si yo tengo 8 al cuadrado, pues es lo mismo que 8 por 8, porque el 2 me está diciendo que se debe multiplicar el 8 a sí mismo dos veces. Y si yo multiplico 8 por 8, me da 64. Y se lee 8 al cuadrado. 9 con un exponente 3 se lee como 9 al cubo. Y esto quiere decir que el 9 se va a multiplicar a sí mismo tres veces. 9 por 9 por 9, 729. 5 con un exponente 4 se lee como 5 elevada a la cuarta parte. A partir del exponente 4 y en adelante se lee así, a la cuarta potencia, a la quinta potencia, a la sexta potencia, séptima potencia, ¿ok? Se lee 5 elevado a la cuarta potencia. Em, Menos 4 al cuadrado, cuando yo tengo un número con un negativo adentro del paréntesis, ese signo, perdón, también se va a multiplicar a sí mismo las veces que me diga el exponente. Por ejemplo, aquí, menos 4 al cuadrado, pues es lo mismo que multiplicar menos 4 por menos 4. Menos por menos es más, y 4 por 4 me da 16. ¿Ok? Una base negativa elevada a una potencia par siempre me va a dar un resultado que se vuelve positivo, pero una base negativa elevada a una potencia impar, su resultado siempre va a quedarse negativo. Esto ya lo habíamos explicado un poquito en la clase pasada, con la regla de los signos. Este, porque habíamos visto, ¿verdad?, que según la cantidad de números pares o impares, pues va a darnos una respuesta positiva o negativa. En este caso, una cantidad par o un exponente par me va a dar una respuesta negativa cuando la base, perdón, una respuesta positiva cuando la base es negativa. Y con una potencia impar me va a dar un resultado negativo cuando la base es negativa. Aquí están estos botoncitos que estoy marcando en color rojo, perdón, primero en color azul cuando queremos elevar al cuadrado desde la calculadora, con color verde cuando queremos elevar al cubo y con color rojo cuando queremos elevar a una cuarta potencia, quinta potencia, sexta potencia, etc. Ustedes vayan buscándolo ahí en su calculadora. Reglas de exponentes, aquí me voy a ir así un poquito rapidito, como quiera, creo que hay un video que les puedo compartir sobre esto. La regla del producto, cuando dos o más exponenciales de igual base se multiplican, los exponentes se suman y la base queda igual. Aquí quedaría como la regla. A a la m por a a la n es igual a la m por más n. Estos numeritos se suman cuando las bases son iguales. Por ejemplo, x cúbica por x cuarta por x quinta, la base es x. Esa base va a quedar igual, pero voy a sumar los números chiquitos. 3 más 4 más 5, eso es igual a 12. A cuadrada por a la quinta por a, cuando la a no tiene exponente, se toma como un 1 invisible. Entonces se suman 2 más 5 más 1, pues es igual a 8. A la octava potencia. A la séptima por a al cubo, se suman 7 más 3 y me daría a la décima potencia. Aquí C a la quinta por C al cubo nos da C a la octava potencia. Esa es la primera regla, la regla del producto. Cuando hay una multiplicación de bases iguales, sus exponentes se suman. Cuando hay una división de bases iguales, los exponentes se restan. Al exponente de arriba le resto el exponente de abajo. Por ejemplo, aquí a 8 le quito 3, me queda 5, o sea, x a la quinta. Y a la novena entre y a la quinta, aquí se va a restar 9 menos 5 y nos va a quedar solamente y a la cuarta, ya simplificado. Y a la séptima entre y a las,
perdón, y a la sexta entre y a la séptima, al de arriba le resto el de abajo y fíjense cómo aquí habrá ocasiones donde me quede negativo, pero al rato les voy a decir qué hacer cuando nos quede exponente negativo. Ahora, la base no siempre puede ser letra, también pueden ser números. Por ejemplo, 7 a la novena potencia entre 7 a la sexta. La base es el 7, resto 9 menos 6, que es igual a 3. O sea, esta fracción se simplifica a esta expresión, 7 al cubo. Y ya después, pues, lo elevamos, ¿verdad? Porque sí es un número. Aquí cuando tengo varias letras, pues a las letras de arriba le voy a restar los exponentes que aparezcan abajo. A 2 le quito uno, me queda uno. A 3 le quito 2, me queda uno. A 4 le quito 3, me queda uno. A 5 le quito 4, me queda uno. Todos ahí las partes literales se quedan así lineales. Aquí otro ejemplo. Ah, bueno, y la parte numérica, los números grandes se dividen igual. 45 entre 5, 9. Y todo lo demás sí se resta. Aquí sería 23, 27 entre 3 es 9. A quinta le quito 3 me queda A cuadrada. A B sexta le quito 2 me queda B cuarta. A C cuarta le quito 1 me queda C al cubo. ¿Se fijan cómo se van restando? Regla del exponente cero. Cualquier expresión elevada a la potencia cero es igual a un entero. ¿Sí? No importa cualquier, solamente cero a la cero no se puede. Pero cualquier letra, expresión, número, positivo o negativo, si lo elevo a la potencia cero, el resultado va a ser uno. La del exponente negativo, no podemos tener exponentes negativos, entonces lo que hacemos es pasarlo a negativo, a positivo, perdón. De negativo pasamos a positivo, pero para convertirlo lo que hacemos es esa base con ese exponente pasarlo abajo de una fracción. Por ejemplo, 4x a la menos 3 lo convierto a 4 sobre x al cubo. ¿Se fijan? Esto que estaba aquí arriba ahora está abajo de la fracción y con exponente positivo. Aquí solamente la b menos 2, la b menos 2 y la c menos 5 pasan abajo del denominador. Aquí toda la base es 4, entonces pasa abajo, 1 sobre 4 cuadrado. Esto porque no puede haber exponentes negativos, siempre se deben de convertir en positivos. Y ya después, si son números, si tengo valores, pues ya lo resuelvo. Potencia una potencia. Yo puedo tener una potencia fuera de una potencia que hay adentro de paréntesis. Pues ahí lo que hacemos es multiplicar el numerito de afuera por el de adentro. Por ejemplo, aquí x al cuadrado que quiero elevar a la quinta potencia, pues multiplico 2 por 5 y me daría x a la décima potencia. W cuadrada que quiero elevar a la octava, pues multiplico 2 por 8 y me daría w a la 16ª. Menos 7x, y cúbica, z a la cuarta, todo se va a elevar al cubo. El menos 7 pasa a ser menos 343. A la x, que era un 1 invisible, acuérdense ahí que era un 1 invisible, por 3 pues me da 3. A la y cúbica por 3 le da y novena, y a la z cuarta por 3 le da z doceava. 5 al cuadrado, que quiero elevar a la cuarta potencia, pues 4 por 2 son 8. 7 al cuadrado son 49. W cuadrada al cuadrado, pues sería w a la cuarta. Y así tenemos más ejemplos. La radicación, pues es lo contrario, chicos. Aquí está el radical, el radical es la casita, el radicando es lo de adentro, el índice es lo de afuera y la raíz es la respuesta. ¿Ok? Les voy a mandar la presentación, chicos, porque me queda un minutito, ya me estoy, ahora sí que terminando, me estoy despidiendo de ustedes. Les envío esta presentación para que vean ejemplos de radicales. ¿Qué pasa ahí con las raíces cuadradas, cúbicas, cuartas, quintas? Y algunos ejemplos resueltos para que ustedes vean de aquí cómo encontrar en la calculadora. Ok, hasta aquí le dejamos, chicos, que tengan bonita noche. Más adelante les subo el material. Nos vemos en la siguiente clase virtual.